Solemos enamorarnos menos de la persona real y más de la historia que imaginamos. Sostenemos esa historia incluso cuando la evidencia nos grita lo contrario. Esa idealización, casi siempre inconsciente, nos hace ver señales de cambio donde solo había hábitos repetidos y convierte cualquier gesto mínimo en prueba de un amor que ya no existe o quizá nunca existió de la forma en que creímos. Cuando una persona intenta desapegarse, atraviesa un territorio lleno de contradicciones. Quiere irse, pero también quiere quedarse. Quiere cerrar la puerta, pero teme que del otro lado no haya nada. Quiere priorizarse, pero siente culpa por hacerlo. Y esa confusión no es un fracaso, es parte del duelo. Porque sí, soltar también es un duelo. Es despedirse de expectativas, de promesas, de versiones propias que ya no encajan. Es enfrentarse a la propia vulnerabilidad sin la distracción de una relación que ocupaba demasiado espacio. La verdad es que ningún proceso de desapego comienza desde afuera. Comienza en el instante en el que uno se atreve a decirse la verdad, aunque duela, reconocer que aquello que sostenemos está vacío, que el vínculo dejó de nutrirnos, que ya no somos la misma persona que aceptó ciertas cosas, es un primer paso que exige una valentía profunda. No es valentía de golpes en el pecho, es una valentía silenciosa, de esas que se construyen en la madrugada cuando uno se pregunta en qué momento se perdió a sí mismo. Cuando esa verdad finalmente aparece, aunque sea en un destello fugaz, el cuerpo lo siente antes que la razón. Algo se afloja, algo se rompe, algo se acomoda. No importa la forma que tome. Lo cierto es que ese instante inaugura un nuevo camino. Un camino que no avanza hacia afuera, sino hacia adentro. Porque desapegarse no es huir de alguien, es retornar a uno mismo después de haber estado demasiado tiempo lejos. Muchas personas creen que no pueden soltar porque aún aman, pero el apego no se sostiene por amor, se sostiene por miedo. Miedo a la soledad, miedo al vacío, miedo a no ser suficiente sin alguien que sirva de espejo. El problema es que ese miedo convierte cualquier relación en un refugio precario, un lugar donde uno permanece no porque encuentra paz, sino porque no sabe dónde más apoyarse. Y lo más doloroso es que, con tal de conservar ese refugio, uno empieza a negociar partes esenciales de sí mismo. Desapegarse requiere observar qué lugar ocupó esa relación dentro de la propia identidad. No es casual que muchas personas, durante el duelo, repitan frases como «no sé quién soy sin esa persona». Lo dicen porque en algún momento del camino dejaron de escucharse a sí mismas. Moldearon sus decisiones según los deseos ajenos. Apagaron intereses propios para encajar en una dinámica desigual o renunciaron a sueños que no recibían aprobación. Cuando uno se vacía tanto para sostener un vínculo, lo que pierde no es solo la relación, se pierde a sí mismo. Por eso soltar no comienza por la ausencia del otro, sino por la recuperación de la propia voz. Y recuperar esa voz implica volver a reconocer los propios límites. Límites que muchas veces quedaron invisibles bajo la necesidad de agradar, sostener o salvar a alguien que nunca pidió ser salvado o que simplemente no estaba dispuesto a corresponder de la misma manera. Establecer límites no es castigo ni venganza. Es una forma de decir, este soy yo, esto necesito, esto no estoy dispuesto a aceptar. Uno de los desafíos más grandes aparece cuando la mente insiste en reescribir la historia. El cerebro tiene la capacidad de fabricar recuerdos selectivos, resaltando lo bueno y difuminando lo que dolió. En esos momentos, el deseo de volver puede parecer irresistible, pero rara vez se quiere volver a la relación real. Lo que se extraña es la versión idealizada, esa que existe solo en la memoria. Entender esta diferencia es fundamental, porque si uno lucha contra una fantasía siempre pierde. A nivel interno sucede algo más profundo. El cerebro, acostumbrado a ciertas rutinas emocionales, busca repetirlas. Por eso el desapego se siente como una abstinencia,
No es dramático decirlo así, es literal. Las conexiones neuronales que se formaron alrededor de esa persona no desaparecen de un día para otro. Por eso el impulso de llamar, escribir o revisar redes aparece con tanta fuerza. No es una señal de amor, sino una reacción biológica al cambio. Y saberlo no elimina el dolor, pero le da un marco racional para no caer en la trampa de la nostalgia. Cuando uno empieza a reconocer este funcionamiento interno, la perspectiva cambia. Deja de verse como alguien débil por extrañar y empieza a comprender que lo que vive es un proceso natural. Comprender esto es clave, porque permite atravesar el duelo con menos culpa y más compasión hacia uno mismo. En medio de ese proceso aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo se sostiene una decisión que duele, incluso cuando sabemos que es necesaria? Muchas personas creen que la clave está en la fuerza de voluntad, pero desapegarse no es un acto único ni heroico, es una práctica diaria. Es elegir día tras día no volver a un lugar que ya no ofrece lo que uno necesita para estar en paz. Y esa constancia se construye más desde la lucidez que desde el coraje. Para sostener ese camino es indispensable diferenciar entre recordar y quedarse atrapado en la rumiación. Recordar es natural, es parte del duelo, pero rumiar es revisitar el mismo pensamiento una y otra vez, sin llegar a ninguna comprensión nueva. Cuando la mente entra en ese ciclo, uno queda atrapado en un laberinto interno que alimenta la ansiedad. Este hábito mental es una forma de quedarse emocionalmente anclado al vínculo que se intenta soltar. Por eso, aprender a frenar ese mecanismo es esencial para avanzar. Una estrategia que suele ayudar es comprender qué emoción intenta resolver la rumiación. Muchas veces buscamos respuestas no para entender el pasado, sino para aliviar el vacío que el presente nos impone. La mente cree que, si logra explicarlo todo, el dolor desaparecerá. Pero hay dolores que no se explican, se atraviesan. Insistir en encontrar coherencia donde nunca la hubo es una forma de prolongar el sufrimiento, no de sanar. Aceptar esto puede resultar incómodo, pero abre un espacio interno donde el silencio empieza a ser menos amenazante. Justamente por eso es importante apoyarse en vínculos sanos. Nadie debería transitar un proceso de desapego completamente solo. La compañía de amigos, familiares o profesionales permite poner en palabras lo que pesa, y al decirlo uno puede escuchar su propia historia con más claridad. El diálogo compartido ofrece perspectiva, frena impulsos y recuerda que el dolor no define a nadie. Además, escuchar la mirada de otros ayuda a desmontar las distorsiones que el apego suele instalar en la percepción de uno mismo. En esos intercambios también aparece algo esencial, la sensación de pertenencia. El apego tóxico muchas veces deja la impresión de que sin esa relación uno quedará aislado. Pero cuando uno empieza a abrir espacio a otros vínculos, descubre que hay afectos que nutren sin demandar, presencias que acompañan sin invadir y palabras que sostienen sin juzgar. Esa red, aunque pequeña, es un recordatorio invaluable de que existir sin esa persona no solo es posible, sino saludable. Desapegarse también requiere reconocer el papel del cuerpo en el proceso. No somos solamente pensamientos que se ordenan o desordenan, somos sensaciones, ritmos, tensiones acumuladas. Cuando un vínculo se rompe, el cuerpo reacciona, el sueño cambia, el apetito se altera, la energía oscila. Atender esos signos no es un capricho, es una necesidad. Descansar, mover el cuerpo, alimentarse bien y crear pequeñas rutinas ayudan a estabilizar lo que la emoción desestabiliza. No se trata de ignorar el dolor, sino de acompañarlo sin dejar que lo físico se deteriore. En esta etapa de reconstrucción, uno empieza a preguntarse quién era antes del vínculo y quién quiere ser ahora. Esa pregunta puede generar miedo, pero también abre puertas que antes estaban cerradas. Cuando la relación ocupaba demasiado espacio, muchos deseos, proyectos y curiosidades quedaron relegados. Recuperarlos no significa
aferrarse al pasado, sino recuperar la brújula interna que quedó dormida. Cada pequeño gesto que nos conecta con lo que nos hacía bien es una forma de volver a casa. En algún punto del proceso llega la parte más desafiante, aceptar que no todo lo que se perdió era real. Una cosa es despedirse de la relación y otra muy distinta es despedirse de la versión que uno imaginó del otro. Muchas veces el dolor más profundo no nace de lo que fue, sino de lo que pudo haber sido. Ese futuro diseñado en la mente, lleno de escenas posibles y expectativas idealizadas, suele ser más difícil de soltar que la relación en sí. Reconocerlo es incómodo, pero necesario para recuperar la claridad emocional. La mente tiende a protegernos de la verdad, mostrándonos lo que desea, no lo que ocurrió. Por eso, en los momentos de vulnerabilidad, la memoria selecciona los recuerdos más luminosos y deja en sombra aquello que lastimó. Este mecanismo tiene una trampa sutil. Cuanto más se proyecta una fantasía sobre la otra persona, más se distorsiona el propio valor. Cuando uno cree que su bienestar depende de que esa historia continúe, entrega la llave de su autoestima a un lugar donde nunca debería haber estado. Por eso establecer límites firmes es un paso decisivo. No se trata de alejarse por orgullo ni por enojo, sino por respeto propio. Un límite no es una barrera contra el otro, es una declaración de dignidad. Es decirse a uno mismo que ya no está dispuesto a vivir en un terreno donde se pierde la paz. Mantener esos límites exige constancia, especialmente cuando la nostalgia aparece disfrazada de cariño. El límite es un acto de coherencia. Defenderlo incluso en los días en que la emoción invita a volver. Muchas personas se preguntan si para desapegarse es necesario cortar el contacto por completo. La respuesta depende de cada historia, pero hay un principio que suele ser universal. No se puede cerrar una herida si se la abre todos los días. El contacto frecuente reaviva la esperanza, reactiva viejas dinámicas y posterga el duelo. En algunos casos es inevitable compartir espacios, pero incluso entonces se pueden establecer distancias emocionales claras. Cuando uno se cuida, encuentra maneras de protegerse sin caer en el autoengaño. A medida que el tiempo avanza, el duelo transita distintas etapas. No lo hace en línea recta ni con orden perfecto. Hay días de mucha fuerza, seguidos por días en los que parece que todo retrocede. Ese vaivén no es señal de fracaso, sino prueba de que el corazón está reorganizándose. La negación, la tristeza, la rabia y la aceptación no son escalones que se suben uno tras otro, son estados que se alternan. Lo que importa no es la velocidad del proceso, sino la honestidad con la que uno lo atraviesa. En ese recorrido aparece una tarea silenciosa, pero imprescindible: aprender a acompañarse. Es una habilidad que no suele enseñarse y sin embargo es una de las más importantes para cualquier proceso de desapego. Acompañarse significa escuchar el propio dolor sin minimizarlo, pero también sin amplificarlo. Significa darse permiso para descansar cuando el cuerpo lo pide y retomar el ritmo cuando la mente se aclara. Significa reconocer que la tristeza no es un enemigo, sino un indicador de que algo que importaba ha cambiado de forma. Con el paso del tiempo, esta capacidad interior comienza a fortalecerse y uno empieza a notar pequeños signos de recuperación, momentos breves en los que se puede respirar con más libertad, instantes donde el recuerdo ya no aprieta tanto, espacios donde la vida cotidiana vuelve a sentirse posible. Esos destellos, aunque parezcan mínimos, son el preludio de una transformación más profunda. Son señales de que la identidad propia empieza a recuperar su lugar. Cuando esos primeros indicios de alivio aparecen, muchas personas se asustan. Creen que si el dolor empieza a disminuir, significa que la relación nunca fue tan importante o que están olvidando demasiado rápido. Pero no es así. El corazón no sana por indiferencia, sana por comprensión. Lo que disminuye no es el amor que se sintió, sino la dependencia que lo deformó. Ese espacio de calma que empieza a abrirse no borra lo vivido, simplemente acomoda la experiencia en un lugar donde ya no dirige cada pensamiento.
Hay un momento especialmente revelador en todo este proceso, aquel en el que uno entiende que extrañar no obliga a volver. Extrañar es una reacción humana, un eco emocional que aparece cuando alguien ocupó un lugar significativo, pero el regreso solo tiene sentido cuando hay coherencia, reciprocidad y crecimiento. Cuando uno vuelve únicamente para evitar el vacío, lo que termina encontrando es una versión más profunda del mismo dolor. Aceptar esta diferencia es uno de los aprendizajes más importantes del desapego. También es fundamental reconocer el papel de la biología emocional en este camino. El cuerpo, acostumbrado a ciertos estímulos afectivos, tarda en reorganizarse. Es común sentir una especie de ansiedad difusa, como si faltara algo que antes estaba ahí. Pero esa incomodidad no es una señal de que se deba retroceder, sino una confirmación de que el cerebro está adaptándose a una nueva realidad. Entender este proceso ayuda a no interpretar esa sensación como un mensaje de volver, sino como una etapa temporal que se irá transformando. Mientras esto sucede, uno empieza a notar cuánto cambian las prioridades internas. Aquello que antes parecía urgente, una respuesta, una señal, un gesto del otro, empieza a perder intensidad. En su lugar aparece un interés distinto, reconstruir la propia vida desde un lugar más consciente. Este es el punto en el que uno empieza a preguntarse qué necesita para sentirse en equilibrio, qué actividades quedaron relegadas, qué vínculos aportan y cuáles desgastan. Esa mirada hacia adentro, que antes parecía imposible, se vuelve una fuente real de estabilidad. En paralelo, surge algo decisivo, el descubrimiento de que la soledad no es una condena. Durante el apego, la soledad suele verse como un abismo, pero cuando uno comienza a habitarla, descubre que también puede ser un espacio fértil. La soledad permite escucharse sin interferencias, permite recuperar intuiciones apagadas, permite reorganizar emociones que estaban enredadas. No es un castigo, es una pausa que ordena. El problema nunca fue estar solo. El problema fue creer que sin la presencia del otro no había forma de sostenerse. Este cambio de perspectiva marca el inicio de una autonomía emocional nueva. No es una independencia rígida ni un rechazo al amor. Es la comprensión de que un vínculo sano se construye entre dos personas que pueden caminar solas, pero eligen caminar juntas. Cuando uno deja de necesitar desesperadamente que alguien ocupe ese espacio, deja también de aceptar vínculos que lastiman. Y en ese punto, el desapego deja de ser únicamente una despedida y se convierte en una declaración de identidad. En esa etapa aparece una decisión profunda, no volver a negociar el propio valor. Uno comienza a reconocer que amar no implica perderse, que cuidar no significa resignar la propia dignidad, que acompañar no exige tolerar dinámicas que erosionan el bienestar. Este entendimiento es el comienzo de una nueva forma de vincularse, más consciente, más equilibrada y sobre todo más libre. A medida que esta claridad interna se afianza, empiezan a aparecer resistencias inesperadas. No siempre provienen del recuerdo de la relación, sino de viejas creencias que quedaron instaladas mucho antes. Ideas heredadas, frases escuchadas desde la infancia, patrones aprendidos sin cuestionamiento, conceptos como el amor todo lo soporta, hay que aguantar para que funcione, o nadie quiere a quien no se entrega por completo, permanecen escondidos en el fondo del pensamiento y reaparecen justo en los momentos de mayor vulnerabilidad. Esas creencias no solo confunden, también sabotean la posibilidad de construir vínculos más sanos. Cuando uno empieza a revisar esas ideas, descubre que muchas no surgieron de experiencias propias, sino de mandatos culturales que glorifican el sacrificio emocional. Durante años se enseñó que el amor verdadero implica renuncia, paciencia infinita y tolerancia sin límites. Pero lo que en teoría suena noble, en la práctica suele convertirse en el origen de relaciones desiguales donde uno da más de lo que recibe. Cuestionar estos mandatos es un paso esencial para evitar repetir historias que duelen.
Esta revisión interna permite identificar algo más profundo, el tipo de afecto que uno aprendió a buscar. Algunas personas crecieron creyendo que el cariño debe ganarse, que el valor personal depende de satisfacer expectativas ajenas o que el abandono es una posibilidad siempre presente. Estas huellas emocionales influyen directamente en la forma de vincularse y cuando se encara un proceso de desapego, esas viejas heridas suelen activarse, haciéndole creer a uno que necesita recuperar la relación para sentirse completo. Sin embargo, lo que realmente está pidiendo atención no es el otro, sino la herida original. Cuando esta conexión se vuelve evidente, el proceso de sanación adquiere una profundidad distinta. Uno ya no se enfoca solo en la historia reciente, sino en el origen de sus repeticiones. Se empiezan a reconocer patrones. Elegir vínculos donde uno siempre debe demostrar su valor, permanecer en relaciones donde el afecto se obtiene a cuentagotas o normalizar dinámicas que erosionan la autoestima. Ver estos patrones no es motivo de culpa, es una oportunidad, porque cuando algo se vuelve consciente, deja de tener el mismo poder sobre las decisiones futuras. En esta etapa también se vuelve fundamental ejercitar la autocompasión, no la lástima, sino la comprensión genuina hacia uno mismo. La autocompasión implica aceptar que todos cargamos historias que desconocíamos, que todos hemos confundido amor con necesidad y que todos hemos permitido cosas que ahora no aceptaríamos. Mirarse desde este lugar no debilita, fortalece, porque cuando uno deja de castigarse por el pasado, libera la energía necesaria para construir algo diferente en el presente. La forma en que uno se habla durante este proceso es determinante. Un diálogo interno cruel puede convertir cada paso en una batalla. En cambio, un diálogo interno respetuoso permite sostenerse incluso en los días difíciles. Preguntarse, ¿qué necesitaría escuchar un amigo en esa misma situación? Y ofrecérselo a uno mismo es un ejercicio poderoso. Crea un refugio interno que reemplaza la necesidad de buscar consuelo en lugares que ya demostraron no saber cuidar. A medida que esta nueva relación con uno mismo se fortalece, la mirada hacia el futuro comienza a cambiar. Se empieza a visualizar una vida donde el bienestar no dependa de una sola persona, donde las decisiones se tomen desde la calma y no desde el miedo. Ese futuro aún es difuso, pero deja de verse imposible, y ese pequeño cambio en la perspectiva marca un antes y un después en el camino del desapego. Cuando la mirada hacia el futuro empieza a despejarse, surge una comprensión que transforma por completo la manera en que uno se relaciona con el dolor. El desapego deja de sentirse como un castigo y empieza a revelarse como un proceso de liberación, no porque deje de doler, sino porque adquiere sentido. Uno comprende que el objetivo no es olvidar, sino aprender a recordar sin que la herida se vuelva a abrir. Y esa diferencia es fundamental para recuperar la autonomía emocional. Hay un punto en el camino donde uno deja de preguntarse por qué pasó lo que pasó y comienza a hacerse una pregunta distinta. ¿Qué puedo hacer ahora con lo que siento? Esa pregunta desplaza el foco del pasado hacia el presente. Permite observar el dolor sin dejar que tome el control y abre un espacio donde las emociones pueden ser procesadas sin convertirse en dueñas de la vida cotidiana. Esta mirada más consciente del presente es la que habilita la posibilidad real de transformación en ese proceso. Es normal encontrar recaídas. Ninguna sanación es lineal y ninguna decisión interna se sostiene sin tropiezos. Hay días en los que uno siente que avanzó kilómetros y otros en los que basta un recuerdo, una fecha o una más mínima referencia para que la tristeza vuelva con fuerza. Pero una recaída no anula el camino recorrido. No es una señal de que uno retrocedió al punto de partida. Es simplemente un recordatorio de que el corazón necesita tiempo. Entender esto evita que la culpa se convierta en un peso innecesario. Por eso es tan importante tener preparado un plan para esos momentos de vulnerabilidad. No se trata de evitar sentir, sino de evitar caer en decisiones impulsivas que reabren heridas. Un paseo, una llamada a alguien de confianza, un rato de escritura o un espacio de calma
pueden ser suficientes para evitar que la urgencia guíe las acciones. Lo esencial es dejarle al yo del futuro herramientas claras para sostener al yo del presente cuando la emoción sobrepasa la lógica. Cuando uno empieza a sostenerse así, día tras día, la relación consigo mismo cambia. Se descubre una fortaleza que antes no era evidente, una parte interna que quizá estaba dormida o relegada durante mucho tiempo comienza a despertar. Es una fuerza que no surge de la dureza, sino de la coherencia. La coherencia de elegir el propio bienestar incluso cuando la nostalgia intenta convencer de lo contrario. Esa coherencia, repetida en pequeñas decisiones cotidianas, es la que construye la verdadera libertad emocional. Y esa libertad se manifiesta en algo muy simple, la capacidad de recordar sin sufrimiento. No porque lo vivido pierda importancia, sino porque uno deja de vivir atrapado en el pasado. La memoria se vuelve un espacio de aprendizaje, no un campo de batalla. El afecto se transforma en gratitud por lo que fue posible y en claridad sobre lo que no debe repetirse. Ya no se busca rescatar la historia, sino rescatarse a uno mismo. Cuando esto sucede, uno comienza a sentir una calma diferente, un silencio que antes parecía insoportable y ahora se vuelve un aliado. Es en ese silencio donde se empieza a reconocer lo que se desea construir, no desde la necesidad, sino desde la autenticidad. Allí aparece la semilla de una nueva etapa, una vida donde las relaciones se eligen desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando esta etapa final empieza a desplegarse, algo dentro de uno cambia de manera irreversible. Ya no se mira la historia desde la herida, sino desde la comprensión. Lo que antes se vivía como pérdida empieza a revelarse como un proceso de recuperación personal. Uno recupera tiempo, energía, claridad y una presencia interior que había quedado diluida en la dinámica del vínculo. No se trata de celebrar el final de la relación, sino de agradecer el reencuentro con uno mismo. Ese reencuentro trae consigo una idea poderosa. La vida continúa sin depender de que alguien vuelva, cambie o repare lo que no pudo sostener. La calma llega cuando uno deja de esperar respuestas para justificar el dolor y empieza a reconocer que la sanación no depende de otro, sino de la propia capacidad de mirarse con honestidad. Aceptar esto no borra la tristeza, pero la transforma en una emoción que ya no dirige, solo acompaña. Y en esa compañía, uno aprende a distinguir entre un recuerdo que hiere y uno que enseña. Lo más revelador es descubrir que el verdadero desapego no requiere negar lo que se sintió. Al contrario, exige reconocerlo con autenticidad, aceptar que se amó, que se intentó, que se dio lo que se podía dar en ese momento, no como un reproche, sino como un gesto de respeto hacia la propia historia. Porque cada experiencia, incluso las que terminan con dolor, deja una huella que puede convertirse en sabiduría si se la mira desde el lugar adecuado. Lo importante no es olvidar, sino comprender por qué uno ya no puede quedarse donde se lastima. Cuando esa comprensión madura, uno empieza a ocupar un lugar distinto en su propia vida. Ya no se busca completarse a través de otro, ni se elige desde la urgencia de llenar vacíos. Se empieza a construir una identidad firme, capaz de sostener vínculos sin perder su esencia. Se comprende que amar no implica perder libertad, que acompañar no demanda renunciar a la propia dignidad y que ninguna relación merece poner en riesgo la paz interior. Esa paz se convierte en el nuevo punto de partida para cualquier elección futura. Entonces llega un día, sin anuncio previo, en el que uno se despierta y siente que algo se acomodó en silencio. El recuerdo ya no pesa, la nostalgia ya no aprieta y la ausencia deja de doler como antes. No es un acto de olvido, es un acto de liberación. Uno puede mirar hacia atrás sin sentir que se rompe y puede mirar hacia adelante sin miedo a repetir viejas historias. Ahí es donde el desapego revela su significado profundo. No es alejarse de alguien, es
volver a estar entero desde ese lugar. El amor adquiere un sentido diferente. Deja de ser una búsqueda desesperada para convertirse en una elección consciente. Uno se abre de nuevo al vínculo, no porque necesite, sino porque desea compartir desde la calma. Esa es la verdadera libertad emocional. La posibilidad de amar sin perderse y de sostener un vínculo sin dejar de sostenerse. Y cuando uno llega a este punto, entiende que el camino fue difícil, pero necesario. Porque el desapego nunca fue una renuncia al amor. Siempre fue un regreso al amor propio. Y ese regreso es el fundamento sobre el que se construye todo lo que viene después. Un futuro donde las relaciones no se eligen por miedo a estar solo, sino por el deseo genuino de compartir la vida con alguien que acompañe sin invadir, que respete sin condicionamientos y que sume sin exigir la renuncia a lo esencial. Y es ahí, en ese territorio íntimo de calma recuperada, donde uno descubre que nunca estuvo perdiendo una persona, estaba recuperando su propia historia. Esa historia que ahora puede reescribirse con mayor claridad, mayor dignidad y mayor libertad. Una historia donde la presencia del otro es bienvenida, pero donde la presencia de uno mismo es irrenunciable. Hay un momento apenas perceptible en que la ira nace, una sensación que sube desde el pecho hasta la garganta. Si uno la identifica, tiene la posibilidad de detenerla, y bastan unos segundos de conciencia, una respiración más lenta, una pausa. Ese pequeño espacio es una frontera entre dos versiones de ti, la que reacciona y la que elige. El cuerpo obedece a la mente, y la mente puede ser educada. No es cuestión de voluntad heroica, sino de práctica constante. Cada vez que eliges no responder con furia, estás fortaleciendo un circuito interno que te devuelve libertad. Muchas veces escuché decir que hay que sacar todo, que es sano explotar para liberar la tensión, pero cada explosión entrena al cerebro para estallar con más facilidad. Lo que parece un alivio es una trampa. Refuerza el hábito. La rabia no se disuelve con más rabia, se disuelve con conciencia, con la capacidad de mirar el fuego, sin echarle más leña. Cuando aprendes a hacerlo, no solo te proteges del daño físico porque la ira mantenida enferma, sino también del desgaste emocional que deja las relaciones rotas, las palabras dichas en caliente, las culpas que llegan después. Nadie nos enseña a cuidar la calma, se nos enseña a reaccionar, a defendernos, a ganar, pero cuando uno comprende que el verdadero poder está en no dejar que nada ni nadie robe su equilibrio, empieza otro tipo de vida, una donde la serenidad no es debilidad, sino madurez, una donde la emoción no se niega, se observa, y en esa observación nace la verdadera fuerza. Cuando empecé a entender cómo funcionaba ese mecanismo interno, descubrí que la ira no era tanto un enemigo, sino una señal, una alarma que me decía: algo dentro de ti está siendo tocado. A veces es el ego, otras el miedo, otras la sensación de no ser visto. Lo importante no es apagar la alarma, sino escuchar qué quiere mostrarte. La mayoría de las personas cree que se enoja por lo que el otro hace, pero casi siempre se enoja por lo que interpreta de ese acto. No es la acción del otro lo que hiere, sino la historia que uno se cuenta sobre lo ocurrido. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Pensá en un ejemplo simple. Alguien te corta el paso en el tránsito. Tu mente evalúa en milisegundos si eso es una ofensa o un accidente. Si cree que fue un insulto, el cuerpo reacciona. Si cree que fue un descuido, todo pasa. El hecho es el mismo, la interpretación es lo que define tu estado. Lo mismo ocurre con una palabra, con una crítica, con un silencio. Vivimos creyendo que los demás controlan nuestras emociones, cuando en realidad somos nosotros quienes decidimos
aunque sea de manera inconsciente, cómo vivir cada estímulo. En esos momentos, el cerebro actúa de un modo muy primitivo. La amígdala, esa pequeña estructura del tamaño de una almendra, es la que enciende la alarma. Lo hace con una velocidad impresionante. En apenas 300 milésimas de segundo, en ese instante, se liberan hormonas, el corazón se acelera y la parte racional del cerebro se apaga. Literalmente se desconecta. Por eso discutir en medio de la furia es inútil. No hay razonamiento posible cuando el sistema nervioso está secuestrado por la emoción. Lo único que funciona es esperar a que el cuerpo baje de esa montaña química. Con el tiempo entendí algo que parece obvio, pero que pocos aplican. No podés elegir lo que ocurre, pero sí podés elegir tu respuesta. No se trata de reprimir lo que sentís, sino de reconocerlo sin dejar que te gobierne. La emoción quiere expresarse, pero podés decidir la forma en que lo hace. Ese espacio entre sentir y actuar es un entrenamiento, igual que cualquier músculo, y se fortalece con práctica, respirando profundo, observando sin juicio, postergando la respuesta hasta que la mente vuelva a estar clara. Durante años se repitió la idea de que descargar la rabia era saludable, que golpear una almohada o gritar ayudaba a liberar. La neurociencia demostró lo contrario. Cada vez que reaccionás así, le enseñás al cerebro que la agresión es una salida válida y la próxima vez la respuesta llega más rápido. Es como trazar un surco en la tierra. Cuanto más pasa el agua por ahí, más profundo se vuelve. Romper ese circuito requiere algo distinto. No descargar, sino transformar. Mirar el enojo y preguntarte qué te está mostrando de vos mismo. Cuando empezás a hacerlo, aparecen descubrimientos incómodos. Te das cuenta de que muchas veces el enojo no es por el otro, sino por la frustración de no poder controlar, que la irritación con los demás es, en el fondo, un reflejo de la exigencia con uno mismo. Que detrás de la rabia se esconde una herida más vieja, la necesidad de tener razón, de ser reconocido, de sentir que valés, y cuando lo ves con claridad, el enojo deja de tener tanto poder, porque entendés que no es el otro quien te lo causa, sino una parte tuya que pide ser escuchada. Aprender a mirar así no te vuelve pasivo, te vuelve libre, porque ya no reaccionás por reflejo, sino por elección, y esa diferencia define la calidad de tu vida. Nadie puede hacerte perder la paz sin tu permiso. Lo que pasa afuera importa, pero lo que haces con eso es lo que determina tu bienestar. Cuando comprendés esto, el mundo sigue igual, pero vos cambiás por dentro. Y ese cambio se nota en la voz, en los gestos, en la manera en que enfrentás los días. Hay un punto en el que comprendés que el enojo no se combate, se comprende. Cuando observás sin justificar ni condenar lo que sentís, algo cambia en la profundidad. El impulso deja de ser dueño de vos y pasa a ser un mensaje. Y entonces aparece una pregunta esencial. ¿Qué parte mía necesita atención? Porque al final el enojo es una emoción secundaria. Detrás de él siempre hay algo más. Miedo, tristeza, sensación de impotencia o de injusticia. Si te detenés a mirar, cada estallido revela una necesidad no atendida. Y cuando escuchás esa necesidad, la intensidad se disuelve. He visto a personas que viven enojadas con el mundo. Cada gesto ajeno las irrita. El tráfico, la política, las demoras, los errores de otros. Creen que reaccionan porque las cosas están mal, pero lo que las desgasta no es la realidad, sino la resistencia constante a aceptarla. Esa batalla interna cansa porque pelear contra lo que ya es solo genera más sufrimiento. Aceptar no significa aprobar ni rendirse. Significa ver las cosas tal como son y decidir desde ahí. Es el primer paso para recuperar energía y claridad. Recordá esto. Lo que te irrita no es lo que sucede, sino lo que pensás sobre lo que sucede. En ese pensamiento se esconde tu prisión o tu libertad. Cuando interpretás que todo debe ajustarse a tus expectativas, vivís en un estado de guerra permanente.
Cuando entendés que la vida no se acomoda a tus deseos, empezás a elegir batallas, y eso cambia la manera de estar en el mundo. Ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en calma. Tu bienestar deja de depender del comportamiento de los demás. Hay una historia que me marcó profundamente. Un hombre mayor al que le habían diagnosticado una enfermedad grave mantenía una serenidad que desconcertaba. Cuando le preguntaron cómo lo hacía, respondió: no me enojo con la lluvia. Comprendí que esa frase encerraba una sabiduría inmensa. La lluvia no se controla, simplemente cae, podés maldecirla o abrir el paraguas. Lo mismo ocurre con la vida. No podés evitar muchas cosas, pero sí podés decidir cómo caminar bajo la tormenta. Ahí está la diferencia entre sufrir y aprender. Esa mirada se alinea con algo que los antiguos filósofos ya sabían. Hablaban de distinguir lo que depende de uno y lo que no. Una división tan simple que parece obvia, pero que casi nadie aplica. Vivimos intentando controlar lo incontrolable. Las opiniones ajenas, el pasado, el clima, las decisiones de otros, y mientras tanto descuidamos lo único que realmente está bajo nuestro dominio: la interpretación, la respuesta, el carácter. Cuando invertís esa energía, descubrís una libertad que no depende de las circunstancias. Ya no sos víctima del entorno, sos responsable de tu mente. Esa comprensión no llega de un día para otro. Se entrena, al principio cuesta, porque el impulso de reaccionar es automático. Pero cada vez que elegís pausar, respirás y observás antes de actuar, el cerebro aprende una nueva ruta y con el tiempo esa pausa se vuelve natural. El enojo puede aparecer, sí, pero pasa más rápido, sin dejar tanta huella. El objetivo no es no sentirlo nunca, sino que no te gobierne, que puedas usarlo como información, no como condena. Y en ese punto, algo en vos se aquieta. Empieza una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que aunque las cosas no estén bien, vos podés estarlo. Cuando entendés que la calma es una elección, no un accidente, el modo en que enfrentás el mundo cambia por completo. El enojo deja de ser una descarga inevitable y pasa a ser una oportunidad para conocerte. Cada vez que alguien te provoca, la vida te muestra el límite exacto de tu dominio interior. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo: entrenar la mente para no ser arrastrada por la emoción del momento. Porque la ira no se destruye combatiéndola, sino observándola sin alimentarla. Cuando lográs hacerlo, el poder cambia de lugar. Ya no lo tiene el otro, lo tenés vos. Muchas veces confundimos fuerza con dureza. Creemos que ser fuerte es no sentir, mantener el control a toda costa, pero la verdadera fortaleza es poder sentir sin perder el equilibrio. Es sostener la calma cuando todo alrededor se desordena. Es responder sin atacar. Esa serenidad no es frialdad, es claridad. Y solo llega cuando dejás de pelear con lo que no podés cambiar. Los estoicos lo llamaban libertad interior, la capacidad de permanecer entero incluso cuando el mundo se rompe un poco, porque la vida, tarde o temprano, se rompe. La ciencia moderna terminó dándole la razón a esa sabiduría antigua. Sabemos que la práctica constante de la observación y la respiración consciente fortalece las conexiones entre la corteza prefrontal, la parte del cerebro que piensa, razona y decide, y la amígdala la que reacciona. Es literalmente un entrenamiento neuronal. Cuanto más ejercitas la pausa, más fácil resulta mantener la claridad en medio del caos. Y con el tiempo, el cerebro aprende que no todo estímulo requiere una explosión. La calma se vuelve el nuevo hábito. He visto personas transformar su vida solo aplicando 3 respiraciones conscientes antes de responder,
parece insignificante, pero en ese espacio microscópico se define la diferencia entre destruir o construir un vínculo, entre herir o entender, entre repetir un patrón o empezar otro. La pausa es una forma de amor propio, porque te protege de actuar contra vos mismo. Cada vez que elegís no reaccionar desde la rabia, estás cuidando tu salud, tu mente y tus relaciones. Esa pausa es el terreno donde se cultiva la paz. El enojo sostenido no solo altera la mente, también el cuerpo. Aumenta la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y acelera el envejecimiento celular. El organismo no distingue entre un peligro real y una discusión de pareja. Responde igual. Por eso, mantener la calma no es solo una virtud emocional, es también una forma de inteligencia biológica. Cuidar tu serenidad es cuidar tu salud. Y cuidar tu salud es cuidar tu tiempo. Porque la ira crónica te roba años de vida que podrías dedicar a lo que realmente importa. Cuando entendés que cada estallido te quita energía, empezás a valorar más el silencio que la victoria. Dejar de discutir no siempre es rendirse, a veces es sabiduría. Es saber que no todos los frentes merecen tu paz. Hay batallas